Bienvenidas y bienvenidos a la clase de composición del día de hoy. Como vieron dentro de los ejemplos que nosotros estuvimos trabajando en el Classroom, que versan especialmente sobre los últimos elementos de la unidad 1 que tienen que ver con la composición nosotros lo denominamos nuevos medios, pero estamos hablando de la fotografía que surge en el siglo XIX, más allá de determinados antecedentes previos, y del cine, que es un arte que surge a finales del siglo XIX y es un arte que se desarrolla como medio masivo durante todo el siglo XX, más allá de que su lugar después fue ocupado por la televisión y hoy en día por lo que denominamos nuevos medios, que son aquellos medios alternativos, tangenciales, absolutamente dentro de una coyuntura que tiene que ver con la convergencia mediática, que tiene que ver con un ecosistema digital cada vez más diversificado en cuanto a sus formas, pero cada vez más convergente en cuanto a los medios de consumo que tienen que ver con los dispositivos móviles, las tablets, los teléfonos, las computadoras, los smart TV, etcétera, que son los medios donde hoy en día convergen en gran parte estos diferentes formatos que nosotros vamos a desarrollar. Cuando hablamos de composición para nuevos medios, estamos hablando de composición para instalaciones, estamos hablando de composición para video digital. En día decir video digital es como algo redundante porque todo video que se hace, salvo escasas excepciones que son de un bajísimo nivel de participación, gran parte de lo que se hace hoy en día tiene que ver con las artes digitales en video. También incluimos lo que es la televisión en todos sus formatos, tanto en los formatos que hoy en día, hasta el apagón digital que se iba a realizar en el año 2019, pero se ha postergado para este año, apagón en el cual se van a dejar de emitir señales analógicas. La televisión hoy en día sigue incorporando medios analógicos, pero en su gran construcción, en su gran fase de elaboración y de producción, es absolutamente digital. O sea, hoy en día, cuando hablamos de nuevos medios, estamos hablando de todos aquellos medios que están dirigidos, salvo como decíamos antes, las instalaciones o determinadas performances, están dirigidos estrictamente a plataformas o medios de distribución que tienen que ver con el consumo digital, los dispositivos móviles y las plataformas de acceso que comúnmente nosotros estamos frecuentando. Como arte a nivel general, lo que nosotros vamos a ver que hay un correlato, más allá de la diferenciación que supone el montaje en el cine, hay un correlato entre lo que es la fotografía, que es algo que ustedes ya empezaron a ver y empezaron a dilucidar en cuanto a los elementos compositivos, los elementos que integran la fotografía, el tema, la forma de encuadrar, la forma de avanzar sobre la concepción de un determinado formato digital. Tiene su correlato en el cine y tiene su correlato obviamente posteriormente en la animación, más allá de otros dispositivos o formas narrativas, y tiene su correlato en las narrativas transmedias que incorporan ya diferentes espacios o medios, tanto tradicionales como nuevos medios, para poder desarrollar la amplitud de un producto frente a los diferentes mundos, a las diferentes formas de interacción y a las diferentes formas de participación del usuario observador o público con una actitud absolutamente activa que pueda llegar a desarrollar el visionado o el consumo de nuestro producto. Entonces, cuando vamos trabajando sobre nuevos medios, volvemos a sintetizarlo, estamos hablando de fotografía, de cine y sus derivados, sea en el video digital, sea en la televisión, o sean todos aquellos medios y plataformas para los cuales, condicionados por su forma de emisión, por su duración, por el tipo de encuadre que necesitamos, porque hay productos que son hechos para, eh, como las películas de Tarantino, exhibirse en un gran cine, o las películas tipo de superhéroes, están hechas para exhibirse en un gran cine con una gran calidad por los efectos especiales, por determinadas características que hacen a la definición de la imagen,
Y otros productos que están hechos como las series web para consumirse en un teléfono celular y poder entenderse de forma simple a partir de la imagen y de lo que se dice, pero en una imagen mucho más simple, sin tanto detalle, y haciendo hincapié más que nada en su simpleza narrativa como potencial dinámico para poder desarrollarlo. Comenzando con lo que es la introducción en nuevos medios, lo que vamos a hacer hoy como cierre de esta unidad, y mañana vamos a disponer de un trabajo práctico que va a ser simple. Seguramente hoy vamos a extender la fecha de entrega del trabajo práctico que tiene que ver con Canon y Vanguardia para que ustedes puedan desarrollarlo, y porque estamos viendo a partir de diferentes consultas, estamos viendo que están haciendo trabajos de una complejidad muy interesante y que están haciendo trabajos realmente con mucho tiempo de dedicación, con lo cual quitarle trabajo a eso y no ser permeables a esto que está pasando, y el hecho también valiosísimo de estar creando en medio de esta crisis, que no solamente es una cuestión de tiempo, sino una cuestión de condicionamientos, para nosotros es muy importante. Los trabajos esos de Canon y Vanguardia, también queremos decirles que reabrimos el grupo de Facebook que teníamos el año pasado en Historia del Arte, y también Sonia va a generar un documento, un PDF, donde estén todos los trabajos, cosas que podamos verlos como una suerte de gran catálogo. Hoy, en la clase de hoy, vamos a avanzar en el entendimiento de, si bien ustedes tienen tres videos, perdón, que son bastante interesantes sobre el abordaje de lo que es la composición en nuevos medios, sobre todo lo que es la composición en cine, que tiene que ver en principio con lo narrativo, el primero de los materiales que subimos, y después hay otros materiales que tienen que ver mucho más con lo pictórico, lo estético, como el caso de las mujeres directoras de fotografía, tratando de reivindicar, como hemos hecho en diferentes cátedras, lo que hace una política de género. También la fotografía de este director que ha trabajado en proyectos tan disímiles como la de los hermanos Cohen o la última película de Blade Runner. Y a partir de eso, digamos, vamos encontrando matices que tienen que ver con la unión de esto, del proyecto previo, con la concreción de, en ese caso, la fotografía a partir de la composición. Todo eso como elemento narrativo y como instancia primaria surgen de un guión, ¿sí? Nosotros hoy vamos a ver y vamos a desarrollar trabajos sobre específicamente esto. O sea, el poder entender de dónde vienen esos elementos narrativos que nosotros vamos a desarrollar, que nosotros vamos a poder contar, ¿sí? En el cine, como sucede en la televisión, como sucede en las series web, gran parte de lo que nosotros vamos a desarrollar después, más allá de que haya, no lo vamos a trabajar hoy porque ustedes lo ven eso también en fotografía y video, más allá de que podamos verlo en la unidad 3, donde vemos elementos, la unidad 4, perdón, donde vemos elementos que están relacionados con la composición para cine y nuevos medios. En nuevos medios también vamos a incorporar transmedia y vamos a incorporar también las producciones multimediales. En cada uno de esos elementos, incluso en el caso de la publicidad, hay un planteamiento previo. Ese planteamiento previo se realiza a través del guión, ¿sí? ¿Qué es el guión? El guión es una guía, es un mapa de instrucciones, es un documento donde están contemplados cada uno de los elementos narrativos que van a participar en la producción. No solamente para que se entienda desde un punto de vista narrativo, desde un punto de vista expositivo, sino para que se entiendan aquellos materiales desde el punto de vista de lo que nosotros necesitamos para realizarlo, de aquello que nosotros necesitamos para entender el contexto, lo que necesitamos para construir la escenografía, los materiales que van a componer la utilería, los actores, el perfil de los actores, la música que va a integrar todo esto, la iluminación,
el encuadre, ¿sí? Cuando hablamos de esto, cuando hablamos de composición, hablamos de cómo cada uno de esos elementos que están dispuestos narrativamente en el guión van a participar de una imagen final que es síntesis de la palabra, ¿sí? Que es síntesis de todo aquello que nosotros describimos. Por ejemplo, en este caso, es una primera escena de una película. Hay dos escenas, vamos a ver, porque está contada desde afuera y desde adentro. Sí, vamos a ver que al final de la escena se ve desde afuera al personaje, por eso cuenta como una escena externa. Y dice así, escena 1 y 2, interior casa de Adriana, dormitorio de Franci y de Silvia en los años 60, de noche. ¿Sí? Bueno, ustedes van a ver más adelante guión, pero la idea de esto, del título de escena, es entender dónde, cuál es el espacio, cuál es el decorado donde sucede la acción. Y aquí sí viene todo aquello, ¿sí? Que si bien arriba nos dieron una referencia, estamos en un dormitorio de dos niñas, vamos a entender después, y que es de noche, ya me dieron a entender muchos elementos. Yo sé que la iluminación va a ser de noche. Yo sé que la estética va a ser seguramente de los años 60. Sé que la acción sucede en un dormitorio, entonces eso tiene determinado clima, que eso terminaré de dilucidarlo en la lectura del guión. Y empezamos a ver cuáles son los elementos para que en la composición, sobre todo lo que es la imagen en movimiento, la complejidad es que cada uno de estos elementos en el montaje tiene que actuar de forma no solamente coordinada, sino que también tienen que actuar en una forma en que sean complementarios. O sea, que imagen no pise al audio y el audio no pise a la imagen, porque estamos dando, si no, dos informaciones diferentes. En el off, se escucha en off una cajita de música, ¿sí? Piense que esto después puede cambiar, y cambia, de hecho, en la puesta de la película. Y hay un off de una niña, de la niña al personaje principal, que es Franci, que van a ver también que en la película cambia, y lo dice el personaje de Franci, que es la protagonista de la película, de grande. Dice, mi papá siempre estuvo muerto, mi mamá nunca supo quién fue, así que me las arreglé con mi padre imaginario. Un día, mamá me enseñó una foto y me dijo, este es tu papá, tenía una sonrisa grande y un bigote como el del sol. Mi mamá fue siempre una gran mentirosa. Sobre el off, en penumbras, sobre la mesa de luz, un portarretrato donde vamos viendo la foto de Guy Williams, el zorro, a su lado una muñequita despeinada y una mamadera de juguete, junto a la mesa de luz, durmiendo plácidamente, el rostro de Franci, una niña de 8 años. En otra cama duerme Silvia, su hermanita de 5 años. Por detrás de la cama de Silvia se ve la puerta del dormitorio y entra una mujer, lleva pantalones y un abrigo, es Adriana, madre de las nenas, no vemos su rostro. Ella arropa a las nenas y sale cerrando la puerta. Del otro lado de la puerta, Adriana cierra con llave, tiene unas manos jóvenes y curtidas, las uñas descuidadas, pintadas de un rojo carcomido. En la penumbra, sobre la mesa, hay una cajita de música, una calecita, con personajes infantiles que giran. Adriana pone la llave del dormitorio dentro y cierra la caja de música. La calecita se detiene, off, abrupto fin de melodía. Detrás de la cajita de música, una valija, la mujer la toma, se detiene un segundo, siempre la vemos de espalda o de perfil en la oscuridad, el cabello largo y teñido de rubio, sale. ¿Sí? Funda negro. Ahí nosotros lo que encontramos dentro de la película es el hecho de cada uno de los elementos que nosotros vamos a ver. ¿Por qué es importante esto? Porque el guión en una película lo que permite es la planificación justamente de aquellos elementos o aquellos planos que harán la composición definitiva. ¿Por qué nos sirve la composición definitiva? Porque la composición, si nosotros seguimos un guión que está bien construido, lo que va marcando es el punto de vista que se ha elegido para contar esa historia. Y a su vez, lo que va marcando es el punto de vista político, ideológico, etcétera, psicológico,
que elige el director para contar esta historia. Nosotros lo que sabemos acá en esta escena es que hay una madre que deja a 2 niñas de noche y se va. Aparentemente se va, es así por mucho tiempo y las abandona. Nosotros podríamos contar la historia tratando de contener a la madre y de entender a la madre, que no es un poco lo que está en el guión, pero podría haber sido así, y la composición sería un trabajo sobre la madre, sobre su nerviosismo, sobre su vida, etc. O podría tomar, como está contado en el guión, el relato de alguien que recuerda su infancia, y que la recuerda de un modo en que en realidad no la pudo ver, si estaba dormida, y aún así la está contando. Empieza a contar su infancia y nosotros lo que vamos viendo es esto, un momento en el cual este personaje, que va a ser nuestro personaje principal después en la película, es dejado por su madre. ¿Sí? Entonces la escena podía ser grabada como una gran despedida, como el hecho de poder contar con elementos a través de los movimientos de cámara, que es algo que vamos a ver cuando veamos composición para cine, a partir de los movimientos de cámara, cuáles son los elementos que me van definiendo, cómo son los personajes, esto es una niña que juega, esto es una madre que se va, y cada uno de esos elementos nos va permitiendo contar al espectador aspecto de los personajes y a su vez lo que va pasando en la historia. Vamos a ver ese mismo guión, vamos a ver el comienzo y ver cómo fue contado para poder empezar a sacar conclusiones. Como yo siempre le preguntaba, un día mi madre me mostró una foto y me dijo, este es tu papá. Tenía una sonrisa grande y un bigotito como el del zorro. Mi madre era así, siempre inventaba historias. Esa fue la última vez que le creí. Bueno, lo que fuimos viendo en el transcurso de la escena fue justamente sobre qué elementos se había hecho hincapié, sobre qué elementos se había hecho hincapié dentro de la película para poder componer. Componer, como ustedes vieron, es elegir qué se quiere contar, cómo se quiere contar, qué clima se quiere generar, si se quiere generar, como en este caso, un clima más intimista, e ir sobre los personajes de las niñas y de la protagonista, si esa música va acompañando la toma y el ritmo, si la música y esa caja de música es utilizada de forma acusmática, que se llama, o sea, que produce un ruido a partir de un elemento real que existe en la escena, y cuando ese elemento se calla, se corta la música, todo eso es parte de la composición. El hecho de que la madre se va, cierra la puerta y parte del rostro de la protagonista queda a oscuras, eso es componer. O sea, con la composición tiene que ver con el planteo de ideas para poder presentar la obra, para poder presentar la narración de aquello que nosotros contamos. Más allá de determinadas cuestiones estéticas o pictóricas que pueden ser muy bellas, pueden ser muy convincentes, pueden ser absolutamente geniales, lo que más nos interesa siempre es que eso esté acompañando una dinámica narrativa. O sea, que la composición sea en la forma, como lo venimos viendo desde el comienzo de la unidad, que la composición sea la forma en la cual nosotros podemos plantear nuestro punto de vista, nuestra visión del mundo, una estética determinada que sirva para que esto se vea de una forma en que no podría haber sido presentado de otra forma, en la forma justa que exige la narración, o que nosotros proponemos para la narración,
y en base a eso que avance en lo narrativo y que tenga una coherencia dentro de los elementos de la imagen. En la unidad 4 vamos a seguir avanzando sobre este y cada uno de los elementos. Ustedes también van a disponer de materias que tienen que ver con la escritura de guiones. Entonces van a seguir entendiendo esta dinámica tan interesante y tan particular que tiene el cine y las artes audiovisuales, que es la composición de la imagen en movimiento para poder contar una historia y para poder transmitir determinadas emociones a partir de los elementos, tanto narrativos como estéticos, como el trabajo del plano, como el uso expresivo del color, como también el desarrollo de cada uno de los elementos que integran, sea una película, sea una obra visual en 3 dimensiones, o sea un programa de televisión o un videojuego. En definitiva, lo que hacemos es emplear la composición para poder contar historias.